Buenas noches a todos. Vamos a irnos rápidamente al tema, ¿no? Para seguir disfrutando de este calorcito. Muy bien. Pérgamo, otra de las iglesias de las cuales el Espíritu le dio a Juan conocer. No vamos a crear una polémica en qué significa este nombre, porque teológicamente, una vez que se hace un estudio escatológico de las definiciones de algunos nombres, dependiendo de la denominación o dependiendo de la religión, le va dando una definición a cada ciudad. Y yo no me quiero meter a eso. Aunque fuera de lo que es la teología o de la investigación cristiana, déjame decirte que Pérgamo tenía un nombre que para mí en lo personal es más apropiado que lo definamos de esta manera, porque anteriormente, antes de esta iglesia convertirse muchos de sus habitantes en creyentes en Cristo Jesús, el nombre ya lo tenía puesto. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, muchos de nosotros tenemos un nombre bíblico, ¿sí? Pero muchos de los padres nuestros no eran creyentes. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tal vez tenían alguna religión, o que algunos por simple uso usaron el nombre porque estaba más en boga en esos tiempos. Nada más. Entonces, buscarle a Felipe, que me llamara Felipe porque mi mamá era cristiana, está muy distante de eso. Está sumamente muy distante de eso. Es diferente con Eber, es diferente con Joel. Al igual esta ciudad, aunque te digo, muchos escatólogos tienen un nombre, una definición, pues no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí te puedo decir que Pérgamo significa ciudadela, acrópolis y elevación. 3 palabras. ¿Alguien sabe lo que es una ciudadela? Es una pequeña ciudad. O sea, vamos viéndolo de esta forma. Aquí en Mexicali hay algunos fraccionamientos privados. Si esos fraccionamientos tuvieran algunos centros comerciales dentro de esos fraccionamientos, se convierten en ciudadelas. Pero las ciudadelas de este tiempo, atrás del primer siglo, tercer siglo, tenían otra situación. Eran fortificaciones donde, si bien es cierto, tenían todo un centro cultural, económico y político, también tenían un centro de atractivo de prácticas no tan morales. En algunas ciudades de México hace muchos años, si usted viaja al sur, a los hombres les dicen, si van de visita, te voy a dar una para que vayas a conocer la ciudadela. No es más que un fraccionamiento cargado de bares, de prostíbulos. Era algo semejante a lo que pasaba con Pérgamo, porque Pérgamo era un centro de adoración a Zeus, porque Zeus, siendo en este tiempo todas las localidades conocidas de entonces imitadores de costumbres, pues también quisieron ellos imitar a lo que hacían los griegos. Estaban de moda los griegos. ¿Qué es lo que se hace en el mundo en el arte culinario? ¿A quién copian? A ver, ¿a quién? A Francia, ¿sí? En vinos, comidas, Francia. Si es en algunas otras cosas, ¿como en qué? ¿Qué se le ocurre? ¿Tecnología? ¿A dónde? No, pues ahorita Taiwán, ¿no? Se está taiwanizando el mundo. Y así pasaba con Pérgamo. Empezó a copiar formas de filosofías helénicas o griegas. Era una ciudad muy helenizada. Cuando hablamos de helénica o helenizado, lo único que estamos hablando son de costumbres griegas. Tenían gran influencia griega. Y tal vez entonces la definición más apropiada del nombre Pérgamo tenía que ver con la elevación o acrópolis, porque
era un centro de adoración a Zeus. Pero también los romanos, que habían extendido su dominio, también tenían otros dioses. Era algo semejante a la ciudad de Puebla. ¿Quién conoce Puebla? O de menos ha visto Puebla por televisión. ¿Sabe por qué se llama Puebla de Los Ángeles? ¿Y Los Ángeles por qué se llama Los Ángeles? Ahí sí van a saber, ¿no? Bueno, se llama Puebla de Los Ángeles porque está lleno de iglesias y catedrales. Cada cuadra tiene su iglesia. Abundan las iglesias. Es importante. Y aquí, Pérgamo era una parte elevada geográficamente, elevaciones como la Rumorosa, en donde las habían transformado en un centro de adoración a Zeus. Por eso que el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, inicia el 12 diciendo lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos, sé dónde vives, allí donde habita, allí donde Satanás tiene su trono. Fíjese qué importante. Satanás había establecido adoración idolátrica, ¿sí? Había establecido su trono para adoración a infinidades de dioses. Por eso es que el que tiene ¿qué? La espada aguda de 2 filos en su boca, dice, ahí es donde habita Satanás. Yo quiero preguntarles, ¿quién es ese personaje que dice, yo tengo la espada de 2 filos en la boca? ¿Quién? Jesús. Vea el capítulo 1, versículo 16 de Apocalipsis también. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. O sea, se está hablando de Jesús. Pero las personas en ocasiones tienen un problema muy fuerte con Apocalipsis. Dice, yo no lo voy a leer porque habla de figuras, de personajes muy raros. Imagínate una persona que en lugar de lengua le salga una espada. Sí es raro, ¿no? Y esto es lo más bello. Pero si vas a ver a los monstruos, a hacer referencia al capítulo 13, la situación cambia. Lo mismo nos habla el capítulo 19 y 15 de Apocalipsis. Y vamos a ver Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 12, para seguir teniendo referencia más firme de quién es este personaje. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y fíjese, no la amenaza que está haciendo Jesús, sino la anticipación que Jesús está haciendo a los creyentes de Pérgamo. Esa espada que tiene en sus labios, en su boca, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo le pregunto, ¿podremos nosotros engañar a Dios? Pero si no digo nada y lo estoy acá confabulando en mi mente, en mis pensamientos, ¿lo podré engañar? Y si finjo hipócritamente una cuestión diferente de lo que mi corazón siente o mi mente piensa, ni así tampoco lo puedo engañar. No, dice, porque Él conoce, discierne, va profundo. Le está diciendo a Pérgamo, yo voy profundo. Aunque eres una persona creyente, le dijo, vives allí donde Satanás tiene su trono. Yo no sé si aquí se puede aplicar el principio de la exhortación que hace Pablo a los romanos. Ve usted, yo creo que es difícil que nosotros nos sustraigamos de una ciudad que está en un pecado abierto, ¿verdad? Es difícil. Jesús mismo lo dijo, Padre, te pido por ellos, no para que los saques de la contaminación del mundo, sino para que los cuides en el mundo, para que los cuides del pecado. Y Jesús está diciendo las mismas palabras. Tú tienes fe, y debo decirte que reconozco tu gran esfuerzo porque vives allí donde Satanás tiene su trono. Era difícil entonces ser cristiano en Pérgamo, sumamente difícil.
¿Quién ha tenido de vecino a alguien que profese una religión distinta o una fe distinta a la suya? Todos. Pero ¿quién ha convivido con esas personas? Es difícil. Y si convives así de rápido no hay problema. La situación es cuando te enfrascas en discusiones y en actitudes que no permiten una sana relación. Entonces yo no sé, entonces, si Jesús esté haciendo un señalamiento porque estos cristianos no salían o se debían de comportar de manera diferente, aunque yo creo lo segundo. Dice Romanos 1, versículo 18 al 32. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Qué tremendo es esto, ¿no? Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Le hago una pregunta, ¿usted está glorificando a Dios como a Dios? ¿Qué es la alabanza y la adoración? Es el principio de la glorificación de Dios. No es la glorificación, es el principio. Y si la congregación cuando se reúne no alaba a su Dios, no adora a su Dios, ¿sabes lo que le pasa? El corazón se le está pudriendo. Eso es lo que dice la palabra. La adoración y la alabanza es el principio de la glorificación a Dios. Porque no únicamente glorificamos nosotros a Dios a través de los cantos, a través de la música, a través de los instrumentos, sino con nuestra propia vida. Como recuerdo yo a una persona, hace 23 años atrás, en la casa nosotros siempre hemos acostumbrado a música cristiana, suavecita, de muy variables estilos de música, que si bien es cierto nos agradan para escucharla, pues escogemos cuáles son las más probables que le gusten a Dios en adoración y en alabanza. No toda la música sirve para lograr ese fin. Y nosotros teníamos música, bastante música todos los días. Y llegaba esta persona y decía la siguiente declaración: no soporto esta porquería de música que tienes todo el día. Pero era una cristiana. Era una cristiana. ¿Cuántas actitudes nuestras o de muchas personas dicen lo mismo en ocasiones? Cuando no se envuelven a la dinámica de la alabanza y de la oración, que es el principio de la glorificación de Dios. Como dice el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. A través de la alabanza y de la oración, nosotros le damos gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Hace rato miraba a mis hijos sudando, mojados, humedeciendo sus lugares. Y decía en mi oración personal y alabanza: Padre, esto que se nos hace un sacrificio extremo nos iguala en uno de los latigazos que te dieron en tu espalda. Y eso lo soportaste por mí. Y luego seguía diciendo: qué sacatón soy, que no soporto media hora ni una hora de alabanza y de adoración. Lo peor de todo, como que si fuera para mí. No logro ubicar, o hay personas que no logran ubicar el propósito, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Personas que dicen muchas cosas, aunque afirman ser sabios, se volvieron necios
Porque presumen. Por eso es que Pablo decía, se les ha entenebrecido el corazón, se les ha oscurecido su insensato corazón, y lo peor de todo, presumen de ser sabios y se han vuelto necios. Y cuando van más allá, dice, han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles. Por eso Dios, aquí viene lo difícil, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. Una persona que no glorifica a Dios, que no tiene el principio fundamental de alabanza y de adoración y que va en una retórica constante de renegar de esta actitud de alabanza y de adoración, de la falta de glorificación, empieza a tener problemas en una, ¿qué? ¿Impureza qué? A ver, versículo 24, léalo, por favor. ¿Cómo dice? ¿Impureza qué? Sexual. De modo que degradan sus cuerpos los unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron a pasiones lujuriosas los unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidias, de homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Y es una carta muy fuerte de Carlos, iba a decir. Es una carta muy fuerte hacia los romanos. ¿Por qué los romanos? ¿Por qué tenemos que mezclarlos con Pérgamo? ¿Por qué? Lo dijimos al principio. Porque Pérgamo estaba colonizado por romanos, no nomás por griegos. Y como en todo lugar, uno va a hacer fuera de la casa las peores cosas, ¿no es cierto? Podrá ser uno lo peor o tener prácticas de lo peor, pero no lo hacemos en la casa. Tiene que ser afuera. Los Estados Unidos. Un estadounidense, ¿dónde hace su relajo? Y antes, ¿dónde lo hacía? En Cuba. ¿Sí? Ahí tiene sus casinotes en Cuba. Era su isla de perdición, Cuba. Corresponde ahora a lo que es Las Vegas. Querían lo peor de las cosas fuera de sus paredes, fuera de su país. La depravación mental, ahí estaba todo. Por eso es que los cubanos se rebelan. Y así están los romanos, en un desahogo de impurezas mentales y depravación de todo tipo, practicándolo no en Roma. ¿En dónde? En Pérgamo. Y los pergaminos, ¿cómo se llamarían los de Pérgamo? ¿Pergaminos? Porque ellos inventaron el pergamino, pues. Bueno, los pergaminos contentos, ¿no? Porque tenían mucha visita de romanos y a la vez también tenían una cultura excelsa. Eran griegos. Algo pasa ahí. Entonces yo no sé si el señalamiento que Cristo Jesús hace a Pérgamo sea por esta razón. Te recuerdo que yo tengo en mis labios una espada y que yo confronto con la verdad a las personas y que a mí no me vas a engañar. Es lo que prácticamente le está diciendo. Pero el versículo 13 habla de una cosa que es importante. Sin embargo,
sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, ¿es Antipas o Antipas? Mi testigo fiel sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Este personaje, Antipas o Antipas, ahí me corrigen ustedes, ¿Antipas? Antipas. Fue un creyente que logró cultivar un testimonio tremendo de fidelidad a Dios. Según dicen los escatólogos, que era uno de los ángeles de esa iglesia de Pérgamo. Por eso es que se le dio muerte. Incitado por los judíos, se le dio muerte. La incitación es bien importante. Antes déjeme no dejar este cabo suelto, porque las personas que tienen un corazón perverso avientan a los demás a que digan o a que hagan y ellos se retraen. Esa es la incitación. Una persona perversa empieza a hacer señalamientos y le empieza a decir a los demás: oye, ¿ya viste lo que está sucediendo ahí? Deberías tú de ir. Hay que y la voltea a la persona, la revela, la anima a que vaya a una rebelión. Y cuando se conoce la raíz de lo que se está suscitando, la persona se retrae. Yo no he cometido nada, son ellos. Así había muchos judíos, incitaban a los demás a ir, a perseguir, a darle persecución, muerte y causarles aflicciones a los demás, para que tenga cuidado cuando se acerquen a hacerle señalamientos. Son personas incitadoras, avientan a los demás por delante, y cuando les viene el chirrito o el chirrión, ellos no han hecho nada. ¿Y quiénes son los que quedan mal? No, yo sí voy a ir. ¿Y el incitador? Bien, gracias. Los incitadores de la Biblia se los ha tragado la tierra. Los incitadores que la Biblia menciona, a muchos se los tragó la tierra y a otros pasaron a filo de espada. Yo no deseo ver eso. Gracias, Padre, que en el nombre de Jesús tienes mucha misericordia para que tú los puedas traer a un arrepentimiento. Vayamos un poquito más adelante, por favor. Este sufrió la muerte, dice, en esa ciudad donde vive Satanás. 14. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados. Otra vez, hazlos que coman, hazlos que se contaminan. Nomás él no comía. Que coman los demás, que se dañen los demás, que se estrellen los demás. Tú no. A comer alimentos sacrificados a los ídolos y cometer inmoralidades sexuales. Entonces estaba escuchando yo a un consejero familiar no cristiano y decía él que el adulterio y la fornicación en estos tiempos a veces se hace necesaria, porque en ocasiones el hombre, como es hombre, tiene que, tú ya sabes, sacar y que no sé qué cosas. Se permite, está bien, y a la vez la mujer también. Entonces le pregunta el entrevistador: ¿usted permitiría que su esposa se deshogara como usted dice? Oye, ¿qué pasó? No, eso es falta a la moral. Entonces, ¿cómo opinas que lo demás lo hagas, incitas a la gente a que lo hagan, pero tú no estás dispuesto a que se te dañe o a que vivir la práctica? Es difícil, ¿no? Entonces, así estaba esta persona, este Balaam. ¿Quién era Balaam? La doctrina de los balamitas tenía como propósito dos cosas fundamentales: desestabilizar y destruir lo establecido. La doctrina de Balaam tenía como propósito desestabilizar y destruir lo establecido. Te hago una pregunta: ¿tú crees que aquí ha habido personas entre nosotros que han querido destruir lo que se ha establecido? 10 años que hemos batallado lo que no te imaginas, por tratar de establecer un testimonio fuerte de Dios. Y hay personas que se han dado la tarea de romper el equilibrio armónico que da la palabra de Dios. Y en los tiempos de Balaam y de Balac, sucede que
las guerras por poseer las tierras que Dios había prometido estaba fuerte, muy fuerte. Y los judíos estaban creciendo y estaban recuperando o tomando en posesión la tierra que Dios les había heredado o prometido. Y ahí este perverso, Balac, que dice: yo no deseo entregarles. Y ese es un pueblo que está siendo eficaz en su lucha en contra de nosotros, sacándonos de las tierras que nos han pertenecido por mucho tiempo. Nos acordamos de esa narrativa, ¿verdad? Y mandan traer a este Balaam, que era un profeta. Yo quiero decirte que no era un profeta de Dios. Hay que dejar las cosas en su lugar, en su justa dimensión. Era una persona que conocía algo del mundo espiritual, pero que no era una persona temerosa de Dios, como a veces se cree dentro del cristianismo, porque lo usan como referencia de que si Dios llama a alguien, alguien se puede corromper y no le pasa nada. Acuérdate de Balaam, tenía poder. Acuérdate, mi amigo, nada más una cosa: Balaam no era cristiano y no era judío. El poder que tenía era el poder de la competencia de Dios, no de Dios. Entonces viene a aconsejarle al rey Balac que hay una forma de cómo desestabilizar y cómo destruir lo que Dios ha establecido. 3 cosas había Dios fundamentado en el pueblo de Israel. La primera de ellas es de que de un pueblo nómada, de un pueblo de esclavos, Dios había hecho una nación. Lo segundo, a través de tantas experiencias que tuvieron espirituales y experiencias físicas, Dios había establecido en el corazón de cada judío verdaderos fundamentos y verdaderos valores éticos. Dios lo estaba haciendo. Y tercero, Dios había logrado que por las grandes proezas que el pueblo de Israel había visto desde que lo sacó de Egipto, empezara a sembrarse la semilla de temor a Dios. Nada más que viene Balaam con 2 propósitos fundamentales, o más bien con un solo propósito: recomendar desestabilizar al pueblo judío, dictaminando drásticamente el desconocimiento de Dios como Dios soberano y como Dios creador. Porque él tenía otros dioses. Dijo: no, hombre, si hay otros dioses que pueden ser mejores que ese Dios. Y decía Balaam: pero son fuertes, nos están ganando las batallas, vienen arrasando terreno, recuperando terreno, ¿qué hacemos? Es fácil. Dice el versículo 14: hazlos que coman alimentos sacrificados a los ídolos. O sea, prácticamente hazlos que se vuelvan idólatras. ¿Y cómo se van a volver idólatras? Mira, sé conocedor que su Dios les pidió y les exigió que no se mezclaran con ninguna mujer de otras culturas. Y usted lo puede leer en Números 31, versículo 15 y 16. Número 31, versículo 15 y 16. Ni moabitas ni madianitas. Yo no sé si eran las personas más preciosas para ese tiempo, pero Balac dijo: si de eso se trata, ahí hay muchas muchachas guapas que vayan sobre los jóvenes, coqueteándoles, guiñándoles el ojo. Los van a hacer un día que se vuelvan a los dioses paganos, a nuestros dioses, y de esta manera desestabilizamos las promesas cumplidas en ellos. De esta manera no van a lograr conquistar la tierra que les pertenece y estaremos bien fundamentados aquí. Lo segundo, hazlos que cometan inmoralidad sexual, que en sus fiestas nuevas o en sus fiestas, en sus paris, ahí ¿dónde tienen los paris? Hay unas tabernas, en los antros, ahí se le pase un poquito algo, o en la bebida, o en la forma de vestir atrevida, y terminen fuera del antro en otro lugar. Sigue pasando lo mismo. Son las mismas tácticas que Satanás usa para hacer caer a los hombres o hacer caer a las mujeres. ¿Qué es lo que pasa?
¿qué es lo que usa Satanás para desestabilizar a los verdaderos hijos de Dios? ¿O qué es lo que usa Satanás para también destruir lo establecido por Dios en el corazón de una mujer? O puede ser un hombre guapo, sin temor a Dios, o puede ser una mujer guapa, sin temor a Dios. Lo que dicen los cristianos: no importa que no sea cristiana o cristiano, yo me caso, al cabo lo va a convertir. Platíquenme cómo les fue. Luego le andan echando la culpa a Dios. Luego le andan echando la culpa a eventos, a circunstancias, cuando la culpa es de las personas que hacen lo que no debían de hacer. Entonces sigue siendo un arma muy poderosa la mujer o los hombres. Sigue siendo un arma muy poderosa para destruir o desestabilizar el testimonio de Dios, los placeres carnales. Fíjate que los primeros ataques del cristianismo ecuménico, católico, carismático, al cristianismo bíblico, fue buscar el adulterio de grandes personajes, líderes, pastores. Se dieron la tarea de buscar quién eran los más prominentes pastores evangelísticos o evangélicos para ir a lanzarle una chica guapa para tumbarlos del liderazgo. Le decía Marta, fue una práctica desde el 1985 y mucho antes todavía. Digo, Marta, conocí un ministerio muy fuerte del cual nací, Juventud con una Nación y Cristo para las Naciones, en donde después de hacer un trabajo fuerte a través de estos ministerios, al final se les colaron esta clase de mujeres que supuestamente eran cristianas, temerosas de Dios, pero que terminaban en las cantinas del pueblo. Y como consecuencia, contaminaron todo un trabajo de miles de dólares invertidos. Sigue haciendo lo mismo. Y está pasando en Pérgamo. Y no únicamente está pasando en Pérgamo, está pasando en nuestros días todavía. Iglesias en donde hay fornicaciones, en donde hay adulterios, en los retiros llamados espirituales. Pastores que abusan de los feligreses. Y los feligreses dicen, no hay que demandarlo porque es un gran testimonio. O sea, que son personas que tienen el corazón prácticamente de Satanás, que se han corrompido. Dice el versículo 15, que no únicamente tienen estas cosas, la doctrina de Balaam, de tratar de desestabilizar o destruir lo establecido por Dios. Cuídense, jóvenes, Ever, Joaquín, Daniel, Joel, cuídense de que llegue una jovencita de la forma como sea para tratar de jalarlos y coartar y cortar la carrera ascendente que Dios quiere establecer en ustedes. Y ustedes que son adultos, vean cómo nos ha ido en nuestras malas decisiones y apoyemos a nuestros hijos. Versículo 15 dice, toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Fíjate nada más, tenían la doctrina de Balaam, pero también tenían la doctrina de los nicolaitas, aquellos que hacían una diferencia entre las personas cléricas y laicas. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Personas que tenían gran práctica de libertinaje y herejía. Se puede decir que tal vez fueron los primeros esotéricos, los que dieron paso a la masonería, a los templarios, a los Illuminatis, donde pensaban que nada más ellos, únicamente ellos, podían entender las doctrinas del Altísimo, de Dios, y que solo la podían transmitir a la vida de otros. No todos tenían esa capacidad, decían ellos. En la actualidad hay muchas iglesias que piensan así. Es que tú no puedes entender la Biblia, únicamente el pastor, que el pastor te la interprete. Qué tristeza es cuando te pones a platicar con llamados cristianos y que te hacen observaciones. Es que no es así como estás pensando. ¿Por qué no es así? Es que nosotros no pensamos así. Ah, bueno. Creen que ellos son los únicos depositarios de la verdad de Dios. Y no es así. Qué bueno que el día de hoy todos tenemos ese privilegio
si nuestro corazón se vuelve transparente. Los nicolaitas tenían entonces como propósito hacer una diferencia entre los que eran los laicos y los clérigos. Por lo tanto, dice el versículo 16, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con espada que sale de mi boca. No crean las personas que nunca Dios revelará el corazón o las intenciones de ellos. Tarde que temprano Dios las va a confrontar. Y las puede confrontar a través de la enseñanza y del liderazgo, o los puede confrontar directamente. Hay personas con corazones perversos, no pueden permanecer perversas siempre. Dios las va a sacar a la luz. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Quiero terminar haciendo la aclaración de estas dos cosas. El maná no es algo u otra cosa diferente a ese pan celestial que Dios le dio a los judíos en su trajinar por 40 años en el desierto. Cuando le dijo, eres posesión mía, el maná significaba la provisión de Dios, no importando las circunstancias. Y a la persona dice que salga vencedora, que no se mezcle. A la persona que no cree alianzas. Esto es muy importante. Esto habla para nosotros. La persona no debe de crear alianza con otro ministerio. ¿Por qué razón? Porque lo único que estaríamos diciendo es, Dios, tú no eres capaz de promovernos, Dios, tú no eres capaz de engrandecernos en número, hay que buscar otro que nos pueda ayudar, otro ministerio. Y Dios nos quiere tener así. En lo personal, en cuanto al grupo, tengo bien en claro que las alianzas nunca han servido en el pasado ni servirán ahora. ¿Qué es lo que hacen muchos ministerios? Inmediatamente hacer una alianza con alguien. Búscate una cobertura, o sea, prácticamente lo que están diciendo, haz alianza con alguien. ¿Para qué sirve una alianza? Trae alguna clase de beneficio, dicen ellos. Pero toda vez que tú pactas con alguien, te comprometes a actuar como aquel en algunas cosas o ceder en algunas otras más. Y Dios no quiere que tú pactes con nadie siendo hombre, porque no tienes la obligación de ceder los principios de temor a Dios. Debes de mantenerlo. ¿Sabes que Dios ha dejado intacto y puro el pensamiento, su pensamiento en el grupo? Y lo vamos a seguir teniendo. No importando la oposición de las personas, no importando la perversidad de las gentes, vamos a seguir manteniendo esa limpieza doctrinal y esa limpieza en lo que es la palabra y el consejo de Dios. Y la palabra dice, al que salga vencedor le daré del maná escondido. O sea, yo le voy a proveer en sus necesidades de una manera infinita. Pero también le daré una piedrecita blanca en el que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Los de Pérgamo sabían a qué se refería Dios o Jesús. Los romanos tenían como costumbre de que si una persona los visitaba y esa visita era agradable o de mucha estima para él, se le daba una pequeña piedrecita blanca. Unos dicen que era un brillante, otros que era una piedra mármol, de los que había mucho por ahí, y le ponían un detalle importante en esa piedrecita. Le digo, Marta, yo quiero pensar que es como ese arroz que venden y que le ponen el nombre muy pequeño. ¡Qué maravilla! ¿Sí los conoce? Yo me quiero imaginar que era eso. Y la persona, cuando dejaba de visitar a alguien, era probable que se le entregara una piedrecita blanca. Y era de gran estima. No sé si traía un colgaje o algo, pero la persona lo podía presumir. Mira, tal vez le ponía su nombre, o le ponía alguna otra cosa que elevaba la estima, que elevaba la personalidad de aquel individuo. Y Dios dice, al que venza, lo voy a tener en gran estima. Y le voy a dar esa piedrecita blanca
Pero aquí con una cosa más curiosa, no va a tener su nombre, yo le voy a poner un nombre, que nadie sabe, solo yo. Era de gran estima. Si fuera en este tiempo, Dios nos diría, el que venciera lo voy a llevar a la comida china. No sé, ¿qué sería lo mejor en estos tiempos? Pero había sus cosas que eran importantes. Fue escrita la Biblia de tal manera que se manejaban las costumbres, y de las costumbres Dios hace mención para poderlos ubicar en el contexto del pensamiento humano.